lo conversamos con nuestros amigos y tal vez sea una de las cosas que más les reclamamos a las autoridades. Cuando hablamos de las áreas verdes en las zonas metropolitana de Monterrey, siempre nos quejamos de que es muy poco lo que tenemos como pulmones para suministrar oxígeno a nuestra ciudad. En este programa hablaremos de la importancia de las áreas verdes en las zonas urbanas y periurbanas. Soy Sergio Fernández Delgadillo y esto es Mundo Sustentable. Apreciable teleauditorio, muy buenas tardes. Estamos de nuevo con usted en Mundo Sustentable. Y el día de hoy tenemos dos distinguidos profesores de la Universidad Autónoma de Nuevo León que pues nos van a hablar de un tema muy importante. Hemos definido que en este programa hablaremos de la importancia de las áreas verdes en las zonas urbanas. Y para ello, pues contamos con la presencia del doctor Eduardo Alanís Rodríguez, quien es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y también al doctor Glafiro José Alanís Flores, quien es también profesor investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra universidad. Y bueno, mis queridos amigos, creo que este asunto de las áreas verdes siempre llama mucho la atención porque escucha uno mucho hablar de las zonas arboladas en una ciudad y creo que en esta hemos vivido una serie de problemas por el crecimiento tan tremendo que hemos tenido. Y bueno, yo quisiera que habláramos en este segmento de cuál es la importancia que tienen las áreas verdes en las zonas urbanas y periurbanas en una ciudad como Monterrey. Maestro. Bien, muchas gracias. Bueno, los beneficios o las bondades de los árboles son numerosas. Entre ellas está la importancia ecológica. Los árboles proveen de oxígeno, proveen de sombra. Esta sombra produce un microclima favorable. Y en estas ciudades, por ejemplo, aquí en el noreste de México, con temperaturas de 40 grados, la sombra y ese microambiente es bastante favorable para la población. Además, estas especies, que ya hablaremos más adelante, si son árboles nativos, estos árboles producen fuente de alimento y hábitat para la fauna local, aves, pequeños mamíferos, etcétera, que siempre es importante impulsar estos hábitats o estos requerimientos para la fauna, ¿no? Además de mariposas, insectos en general, ¿no? Pero además de esta importancia ecológica, también tiene importancia, por ejemplo, social, dado que da una belleza paisajística y está muy asociado al bienestar, ¿no? Entonces, la población requiere espacios arbolados donde pueda estar en contacto con la naturaleza y donde socialmente pueda realizar actividades deportivas, sociales, de recreación, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Doctor. Sí, muy amable por la invitación. Quiero recalcar otra cosa importante. Nosotros recomendamos plantar especies de árboles que tengan el doble de la vida media del mexicano. Es muy importante que las ciudades nuestras tengan árboles que tengan durabilidad de más de 150 años. Tenemos que pensar en plantar especies que tengan larga durabilidad, porque ese beneficio que nos están dando, que manejaba el doctor hace rato, pues son fundamentales para la calidad de vida de la población. O sea, es un aspecto importante. Mucha gente dice, bueno, va a tardar mucho tiempo en ver a crecer, pero se va a requerir que se tengan este tipo de especies, desde el punto de vista de longevidad. Sí. Además, yo quiero tocar el tema, aparte del aspecto urbano, netamente, nosotros hemos trabajado mucho en la universidad, en las facultades, estamos involucrados en esto, en proteger y estudiar la parte periurbana. O sea, las áreas urbanas siempre tienen un esquema de expansión, están creciendo, muchas veces bien planificado o mal planificado. Eso depende de la administración pública municipal como esté, pero nosotros queremos defender la parte y defendemos la parte periurbana con vegetación nativa, porque eso es un amortiguador ecológico importante para la ciudad. Además, tenemos que proteger microcuencas, arroyos, cañadas y la misma vegetación que tenemos aquí. En caso particular de Monterrey, las montañas que tenemos, que son valiosísimas, pues tienen una vegetación de matorrales o de
de bosques, esa vegetación que está ahí compensa los requerimientos básicos que tiene una ciudad. La ciudad requiere mucha arborización, desafortunadamente el estrés urbano no permite que tengamos tanto desarrollo y por eso mismo tenemos que pensar en proteger la parte periurbana. Es una parte fundamental desde ese punto de vista, así como en la ciudad un árbol en el centro da un beneficio ambiental, la parte periurbana también. Es muy importante ese punto de vista. Sí. Bueno, creo que es bastante importante lo que ustedes nos dicen. Más adelante hablaremos de los beneficios económicos o sociales que los árboles aportan. Sin embargo, sí quisiera yo que en cada segmento pudiéramos estar refiriendo la situación. Cada vez las banquetas son más pequeñas. ¿Cuánto espacio realmente dispone una familia que compra un terreno hoy en día para tener un árbol en la banqueta o en el patio, cuando los patios son de 1,5 metros por 3? Entonces, creo que es una situación bastante difícil de abordar y que realmente los desarrolladores urbanos tendrán que empezar a considerar porque si con los parques públicos que la autoridad nos pone disponibles no es suficiente, pero tampoco cada uno de nosotros tiene un espacio en su propio terreno, en su propia propiedad, pues entonces se convierten realmente en un problema, ¿no? Y si salimos además a la periferia de descanso, cualquier arroyito y algo, y encontramos que está afectado, entonces estamos prácticamente en la lona, como diría cualquier luchador. Estamos en Mundo Sustentable, hablando de la importancia de las áreas verdes en las zonas urbanas. No se vaya, en un momento regresamos. Recuerde visitar nuestras redes sociales, no le cambie. En un momento regresamos. Estamos de nuevo con usted en el programa Mundo Sustentable y estamos hablando de la importancia de las áreas verdes en las zonas urbanas. Bien, doctores, platicábamos de la importancia de estas áreas verdes en las zonas urbanas, pero ¿qué serían los principales beneficios sociales y económicos que el disponer de estas áreas verdes en las zonas urbanas significarían para los seres humanos que vivimos en ellas? Bueno, Eduardo, voy a comenzar. ¿Me permite? Adelante. Está probado y realmente lo hemos visto también aquí con nosotros, de que las áreas verdes, bien planificadas, con buenas áreas de esparcimiento, pues lógicamente abaten los sistemas de inseguridad y de cuestiones de drogadicción y una serie de factores que están involucrados en las sociedades urbanas o metropolizadas. Y lógicamente los parques con áreas verdes o una casa, un jardín con áreas verdes tienen un valor social importante y eso se refleja en las ciudades. O sea, antiguamente los lineamientos que hay internacionales marcan que los hospitales deben estar fuera de las partes urbanas y deben estar en áreas arborizadas porque un beneficio interesante social que se ha probado que una recuperación postoperatoria es de mejor para un ser humano en un lugar que esté arborizado y que esté abierto. Y desafortunadamente las ciudades nuestras, pues lógicamente tienen pocos espacios. O sea, la ciudad ha crecido, los espacios son más caros, ¿verdad? Y los terrenos son más pequeños. Entonces, lógicamente los terrenos no tienen espacio para establecer un árbol, las banquetas son reducidas, no hay jardín. Si hay jardín, pues la familia planifica tener un cuartito adicional y entonces desaparecemos el jardín. O sea, es un aspecto importante que está ligado al aspecto social. Y también sabemos muy bien que estos núcleos fuertes de población hacinadas forman núcleos de calor. O sea, es un tema importante ecológico, como decía el doctor Eduardo, de que las ciudades formamos núcleos de calor. Porque tenemos exceso de asfalto, concreto, sistemas de climatización, generamos mucho calor. Y realmente el único organismo capaz de abatir un poco el calor son las plantas, son los árboles. Y esos núcleos de calor pues realmente están marcados en muchas partes del mundo y aquí nosotros no somos la excepción. El área metropolitana nuestra es un gran núcleo de calor. Y los crecimientos y desarrollos periurbanos hacia las partes del área metropolitana de Monterrey, también el hacinamiento de grandes casas comerciales, grandes casas con centros comerciales y casa habitación forman núcleos de calor. Entonces es un aspecto importante. Entonces los árboles sirven mucho para abatir esas islas de calor y además
hay convivencia social y todo lo que implica esa situación, ¿verdad? ¿Qué Sí. nos puede decir al respecto, doctor? Sí, bueno, en México, como en muchos otros países, estos núcleos poblacionales van en aumento. Por ejemplo, la capital tenemos una ciudad bastante grande, las más grandes del mundo, y hay centros urbanos bastante grandes. De acuerdo a la ONU, más del 50% de la población de todo el mundo vive en ciudades. Aquí en México, según el INEGI, arriba del 78%. Y en Nuevo León, el dato preciso es el 86% de los habitantes de Nuevo León viven en el área urbana de Monterrey. Entonces, son porcentajes sumamente altos que van en aumento. Entonces, Demasiada concentración. en poco tiempo vamos a tener 90, 90 y tantos %, y la superficie de áreas verdes van disminuyendo en estas áreas verdes, ¿no? Entonces, cada vez la mancha urbana va ganando terreno y las áreas verdes se van desplazando. Entonces, sí es muy importante contar con un mínimo necesario de superficie de áreas verdes en las ciudades para ese bienestar social que comentaba el doctor Rafiro, que es totalmente esencial, ¿no? Tanto en hospitales, universidades, etcétera, es muy necesario esas áreas verdes para poder desempeñarnos como sociedad y que la sociedad marche en condiciones sanas, ¿verdad? Ujú. Si pensáramos que cualquier familia pudiera tener un arbolito frutal en su terreno, creo que eso también como que se ha ido olvidando, ¿no? En el pasado era común que las gentes tuvieran algún árbol de naranjas o de limones, de lo que se puede dar, o de guayabas, lo que se puede dar en esta zona, e incluso las tradiciones aquellas de hacer conservas de algunas frutas para su posterior consumo. Creo que todo eso se ha ido olvidando y a fin de cuentas todo eso tiene impactos económicos porque la gente tiene que comprar todo en la tienda, Claro. ¿verdad? Entonces, esto de las especies de árboles frutales que pudiéramos nosotros considerar que en un pequeño espacio pudieran darse, ¿es viable todavía? Claro, con algunos nosotros de ellos? hemos, en los programas que recomendamos, mucha gente, hay corrientes. Un arborista clásico dice, yo quiero árboles ornamentales y de crecimiento en la parte de la ciudad, pero nuestras costumbres han sido que en la casa de todos nosotros siempre habrá un limón, un aguacate, un durazno, y esas plantas son frutales que nos dan un beneficio y aparte aportan valores ecológicos. Entonces, esa costumbre, nosotros hemos hecho estudios en las partes urbanas y lógicamente las partes más antiguas de Monterrey son las que tienen esas condiciones. O la gente que vive en poblaciones de nivel medio bajo tiene más frutales que la gente de niveles altos. Es la realidad de las cosas. Y eso de los frutales, hay controversias a nivel mundial, pero nosotros nuestra costumbre siempre tendremos en nuestra casa un aguacate, un limón, una guayaba, un durazno, o una planta ornamental o una planta medicinal, y tiene su valor. Y lógicamente nosotros hemos impulsado mucho que la gente tenga perdido un aguacate o un limón. El limón son las plantas más nobles, más resistentes, que funcionan bien en la parte urbana, en espacios pequeños, no levantan banqueta, no requiere mucho mantenimiento, no le causa muchos efectos las heladas, bajas temperaturas, y el limón siempre es un producto de utilidad en la casa. Entonces, lógicamente, los frutales es una alternativa interesante que aporta también servicio ambiental, y aparte un beneficio propio. Sí, por ahí había un comentario que, bueno, a lo mejor lo podemos dejar un poco también para el siguiente segmento. Saramago, el escritor portugués, premio Nobel de literatura, en su libro denominado La Cueva, dice que los hombres antiguos buscaban la cueva para protegerse de las inclemencias del tiempo, porque ahí se sentían más seguros. Pero él hace una analogía y dice que hoy en día los hombres modernos vamos al centro comercial, Claro. a estar ahí precisamente protegidos de las inclemencias del tiempo en un área metropolitana como la de Monterrey, donde el calor es tremendo, el frío es tremendo, entonces me voy al centro comercial y ahí me siento a gusto. Y nos envuelven tanto estas ideas modernas que nos olvidamos de todas estas otras cosas que creo que deberíamos de seguir fomentando, porque a fin de cuentas resolvemos el asunto de sentirnos en un ambiente más adecuado de manera muy temporal, sin pensar que el resto de nuestra vida estaremos en contacto con la naturaleza abierta. Bueno, dejamos este comentario para el siguiente segmento, donde me gustaría que hablásemos de nuevo precisamente de las especies nativas o exóticas que podemos conseguir en la área metropolitana de Monterrey. No se vaya, en un momento regresamos.
Si usted tiene alguna duda o comentario, escríbanos al correo sds@uanl.mx. En un momento regresamos. Estamos de regreso con usted hablando de la importancia de las áreas verdes en las zonas urbanas. Y para eso tenemos dos invitados de lujo, dos expertos de esta Universidad Autónoma de Nuevo León. Bien, doctores, miren, hace un tiempo vivimos una situación, parece ser que había especies exóticas que habían proliferado en el cultivo, la preferencia de los regiomontanos, y con una helada bastó para que hubiera una situación crítica, porque muchos de ellos pues se murieron con este proceso de helar. ¿Qué recomendarían a ustedes a la población respecto a qué tipo de árboles, si podemos seguir considerando a las exóticas dentro de las preferencias, o qué es lo que ustedes sugieren a la población en general? Realmente yo quería comentar que referente a los ficus, que es un fenómeno que pasó en el 2011, nosotros hemos trabajado la flora urbana durante más de 20 años, estuvimos siempre predisponiendo a la gente que no comprara árboles de ficus. Entonces, cuando vino la helada del 2011, en febrero, pues lógicamente hubo una pérdida de una cantidad increíble de miles de árboles en la parte urbana. O sea, abatimos mucho la relación área verde por habitante en Monterrey. Bueno, referente a especies introducidas, pues es un fenómeno que es natural, porque la gente, nosotros hemos estudiado el aspecto también social de la gente. La gente siempre quiere ver algo distinto a lo que hay en su lugar de origen. Nosotros hemos trabajado con gente de la parte rural y dicen, no, la gente, no quiero un mezquite, yo quiero un pirul, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mezquites hay muchos en el monte, ¿verdad? Esa es la filosofía del ser humano. Y lógicamente nosotros hemos promovido mucho las especies nativas, longevas, que nos hablamos al principio, porque son las que nos van a aportar más ecológicamente a nuestro contexto urbano. Más adaptarse ecológicamente, requiere menos agua, menos riego, menos mantenimiento. Sí requiere mantenimiento las especies nativas, pero lógicamente siempre buscamos esa situación. Lo que pasa es que nosotros seres humanos somos muy comunes que vamos a un viaje al trópico, que veo una planta bien padre y las quiere traer para acá. Y muchas han funcionado, ¿por qué no? Y no negamos que la gente puede plantar en su casa lo que pueda mantener en su casa. Pero los programas públicos, otros recomendamos mucho especies nativas porque son las más adecuadas para el beneficio de la población. Y a lo mejor con menor mantenimiento. Menor mantenimiento. Sí, ¿algo que aportar más? Sí, bueno, las experiencias desde las épocas 60, 70, que fue muy intensivo el uso de las especies exóticas, pero efectivamente las heladas, las canículas, las plagas, y lo es muy común, hoy es esta palomita, este gusanito, etcétera, porque son especies que no están adaptadas a la fauna local, ¿no? Entonces, muchas de las especies exóticas, generalmente lo que busca la gente son árboles grandes que crezcan rápido. Entonces, generalmente lo que se usan son especies del trópico. Y las especies del trópico, la raíz es superficial. Entonces, esa raíz se extiende y es precisamente la que levanta banquetas, rompe tuberías, cuartea las casas, etcétera. Y de ahí vienen grandes problemas, que ahora no quieren árboles porque los árboles tienen daños, pero no todos los árboles. Las especies nativas están adaptadas, como dijo el doctor Lafiro, al clima, a las plagas, etcétera, y la raíz la echan hacia abajo, naturalmente buscando los mantos acuíferos, son especies locales donde están en áreas muy áridas, y lo que buscan es el agua del subsuelo, y las del trópico, pues la inercia es que busquen el agua superficial del trópico, ¿verdad? Pero aquí no hay el trópico, entonces con el riego, y después tienen muchos problemas y cortan, ¿no? Son árboles que crecen rápido, muy bonitos, la mayoría de los exóticos, pero ya cuando empiezan a hacer destrozos en banquetas, si no los corta la gente, lo corta una helada o lo corta, etcétera, pero son árboles que a medio, largo plazo no son exitosos, es decir, podrían ser longevos, pero la gente termina eliminándolos, ¿no? Sí, y hay que pagar por ello, ¿no? Y hay que pagar por ello. Tumbar el árbol y además para arreglar la banqueta. Entonces, hay que O el tener... drenaje también. O el drenaje. A mí me tocó vivir situaciones de raíces de ficus metidas por el drenaje, siguiendo el drenaje de la casa, ¿no? Sí, la verdad es que luego a veces el impacto económico de estos errores es algo que la gente no considera, pero
precisamente antes de toda esa helada, pues cuántas gente no pasarían los problemas de casas cuarteadas, banquetas levantadas o drenajes tapados, Claro. cosas de ese tipo. Un aspecto importante que quiero comentar, doctor, es lo siguiente. Hay controversia respecto a las especies introducidas exóticas que llamamos, ¿verdad? Pero una cosa importante es lo siguiente. En las partes urbanas, como en la naturaleza, hay que tener una diversidad. Hay una biodiversidad urbana también y lógicamente no podemos evitar que haya especies introducidas, ¿verdad? Y hay unas perfectamente bien adaptadas y funcionan muy bien. Hay especies introducidas como las bugambilias, por ejemplo, que son plantas que tienen gran adaptación, no requieren tanto riego, tienen una aportación de belleza. Entonces, lógicamente no vamos a pelearnos con todas las introducidas, ¿verdad? Vamos a evitar aquellas que pueden causar daños, básicamente. Y también no vamos a quitar todas las introducidas, las exóticas tampoco, no es la idea. Eso, con la naturaleza es tan sabia como pasó con el ficus. Vino una helada y se murieron. La naturaleza es sabia, poco a poco, muchas de ellas que son introducidas van a ir desplazándose lógicamente por su estado natural, ¿verdad? Si pensamos en que, bueno, como ha ocurrido el desarrollo urbano del área metropolitana de Monterrey, si pensamos en que debiera haber una situación especial de consideración para los metros cuadrados de áreas verdes por habitante en el área metropolitana de Monterrey, ¿qué sería? ¿Cómo sería esta relación? ¿Hay alguna recomendación? Sí, hay, Eduardo, adelante. Sí, de acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿De la salud? De la salud, sí, sí. Eso cuando preguntaba acerca de los beneficios de acuerdos sociales o de salud, entonces la Organización Mundial de la Salud recomienda de 10 a 15 metros cuadrados por habitante. Área verde por habitante. Y aquí en el área metropolitana está, de acuerdo a los estudios, entre 5, 6, 7, 4. Entonces, dentro del área metropolitana lo dividen por municipios. Entonces, el municipio que mayor superficie, mayor metros cuadrados, tiene San Pedro, con alrededor de 15 y algo, Sí. 15.5 metros. Pero Juárez lo tenemos con un metro ¿Y fracción. manejado o será porque tienen a la Sierra Madre allá en un lado? Claro. Y bueno, está el área urbana y periurbana, entonces el área periurbana también ayuda, ¿no? Entonces, digamos que se cuenta con un déficit de superficie y luego hay que ver que esa superficie en qué condiciones se encuentra también. Una cosa es la cantidad y otra es la calidad. Muy bien, pues creo que habrá mucha gente interesada en conocer más acerca de estos aspectos y tomar decisiones. ¿Nos pueden decir a dónde los puede contactar la gente en general? Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Biológicas, en el Laboratorio de Ecología, Departamento de Ecología. Mi correo electrónico es galanis44@gmail.com. Ahí estamos. galanis44@gmail.com. Mi nombre es Eduardo Alaní Rodríguez, profesor de la Facultad de Ciencias Forestales, y mi correo es eduardoforestal@gmail.com. Pues creo que este tema es bastante importante, muy interesante para todos. Creo que a la hora de decidir para poner un árbol hay muchos elementos que tendríamos que considerar y siéntanse en la libertad de poder llamar o acudir a estas facultades que conocen mucho de esta situación de los árboles. La verdad es que deberíamos de hacer un llamado desde aquí, desde este foro, a todas las autoridades para que consideren los detalles mínimos de zonas arboladas, zonas habitacionales en todas estas áreas que se están desarrollando en el área metropolitana de Monterrey o en sus cercanías. Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos en Mundo Sustentable.